Ok, vamos con el esófago. ¿Dónde nace el esófago? Anatómicamente. A nivel de la 7, 6. 6. El origen del esófago. Por si acaso este es esófago, que no se confunda. El esófago nace a nivel de la C6. ¿Y dónde termina? ¿Cómo que en la boca del estómago? En la boca del estómago mi abuelita decía que en paz descanse, porque no sabía medicina. Termina más o menos entre T10 y T12, un promedio sería la T, o si quieren D, torácica dorsal, como quieren 11. Eso ya han debido ver en anatomía. Pero anatómicamente, ¿con qué estructura? Con el borde inferior del cartílago cricoideo. Recuerden que la laringe tiene 9 cartílagos, 3 impares y 3 impares. ¿Cuáles son los impares? La epiglotis, tiroides y cricoides. El cricoides tiene forma de anillo. En cambio, los pares son AC, aritenoides, corniculares, uniformes. Al nivel del cartílago cricoides, en su borde inferior, donde nace el esófago, y termina más o menos a nivel de T11. Bien, ¿cuánto es la longitud? La mayoría de los autores indica que es de 25 a 30 centímetros. Pueden revisar Rivière, Stigler, Target, etc. 25 en el caso de las mujeres, 30 en el caso de los varones. Las mujeres tienen un esófago más corto que el varón. ¿Qué es el esófago? Es un órgano muscular, tubular, por si acaso es un tubo, por eso viene tubo digestivo, un tubo, por lo tanto tiene una luz. Entonces, un órgano muscular tubular, 25 a 30 centímetros de longitud, nace en la C6 a la altura del borde inferior del cartílago cricoides y termina a la altura de la vértebra T11 aproximadamente. 25 a 30 centímetros de longitud. ¿El esófago para qué sirve? Para permitir el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. Además que la estructura anatómica que te conecta, ¿qué va a conectar? La faringe con el estómago. Te conectan las estructuras. El esófago tiene 3 divisiones histológicas. Así. La primera porción del esófago generalmente es voluntario, significa que tiene músculo esquelético. Tú puedes mover tu esófago. Si tragas algo, te atoras, haz fuerza, puedes hacer que la papita, el carbohidrato que se ha quedado aquí pase. La parte medial del esófago, que es la más grande, tiene parte esquelético y parte liso. Recuerden que el liso no es voluntario, no lo puedes controlar a voluntad. Y la parte inferior es totalmente liso. Por lo tanto, esta parte inferior no lo puedes controlar. El esófago tiene esa característica interesante a diferencia de los otros. Bien, vamos con histología. Esto es un poquito de anatomía. Histológicamente el esófago tiene las siguientes capas. Tiene una mucosa, tiene una submucosa, tiene una muscular y la adventicia. Ahora, ¿serosa o adventicia? Adventicia. ¿Y por qué no serosa? Serosa es en el estómago, si no me equivoco. Adventicia. ¿Por qué? Se llama serosa cuando está en contacto con el peritoneo. Además, una clave, todo lo que está por encima del estómago, del tubo digestivo, es adventicia. Todo lo que está por debajo del estómago, del tubo digestivo, es serosa. Entonces, adventicia, porque el esófago está por encima del estómago. ¿Cómo está conformado la mucosa del esófago? La mayoría del sistema gastrointestinal, aquí voy a colocar, por ejemplo, sistema gastrointestinal. Me estoy refiriendo al esófago, al estómago, al duodeno con sus 4 porciones, al yeyuno, al ilio, que es intestino delgado, y todo el colon, incluyendo la parte terminal. En general, el sistema gastrointestinal está conformado por una mucosa, por una submucosa, por una muscular y por una, depende, ¿no? Adventicia o serosa. De manera general, la mucosa de todo el sistema gastrointestinal tiene 3 partes que no tiene otra mucosa, ni el respiratorio, ni el urinario. Un epitelio. ¿Cuál es el epitelio? Vamos a ver, depende de cada órgano. Después del epitelio tiene una lámina propia, que no es más que tejido conectivo laxo, que es como el asfalto donde se aloja el epitelio.
Y tiene esto que lo hace interesante, la muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. En cambio, la submucosa generalmente presenta glándulas. Y además de glándulas, presenta el plexo submucoso de Meissner. Esta es la inervación intrínseca del tubo digestivo. Es decir, que el tubo digestivo en general recibe inervación del vago para una función parasimpática y del tronco simpático como tal, pero aparte tiene una inervación interna que es el plexo de Meissner y está en la capa submucosa. La muscular, en cambio, tiene dos capas y esto se aprecia con una mnemotécnica que se llama Decile a Alejandra, que se coloque el nombre. Ya se coloca. Pero ¿qué pasa si hablamos más al estilo coloquial? Dicile. Di, sin, le. Di de digestivo. ¿Qué significa? Pero con esta C, perdón. Dicile. Esta significa la capa circular interna y esta LE, la capa longitudinal externa. Eso tienen que recordar siempre. La muscular de todo el tubo digestivo tiene una capa interna y una capa externa. La capa interna es circular, es decir, que las células están así, en forma circular. Y la longitudinal, por supuesto, tiene más o menos esta forma. La adventicia o serosa, bueno, está conformado por vasos sanguíneos. Va a tener también fibras de colágena, va a tener algunas células propias que son polimorfonucleares, va a tener incluso algunos adipocitos. Y antes, aquí, me olvidaba, en esta capa, vamos a tener también un plexo llamado el plexo de Auerbach, que también es una inervación interna. Entonces tenemos dos inervaciones, un plexo de Meissner y un plexo de Auerbach. Eso de manera general. Ahora hay excepciones. El esófago, ¿qué mantiene? ¿Qué tipo de epitelio es el esófago? Estratificado, Plano. Muy bien. No Plano, queratinizado. estratificado. ¿Queratinizado o no queratinizado? No queratinizado. No queratinizado. Bien. Su lámina propia se mantiene. ¿Qué tipo de tejido? Conectivo laxo. Eso se mantiene. Punto. La muscular de la mucosa, obviamente, también se mantiene. La submucosa tiene glándulas llamadas glándulas de Brunner. Con doble N, Brunner. Estas glándulas producen moco y ese moco ayuda a que el esófago esté lubricado. ¿Sí? Además de que esas glándulas también van a proteger al esófago de la invasión de algunas bacterias, etc. Y evita que la papita, el pollito, el alimento se quede aquí, sino pase, como un ascensor se deslice, gracias a esas glándulas de Brunner. Pero muchas veces cuando una persona produce mucha secreción mucosa, esta secreción de las glándulas pueden pegar partículas de polvo, polen, y por eso una persona tiende a toser, ¿no? Puede ser, pero eso es de manera normal. Glándulas de Brunner. Y obviamente tiene el plexo submucoso de Meissner, eso no cambia. La muscular se mantiene, una circular interna, una longitudinal externa. Y la adventicia, que en este caso sí es adventicia, también se mantiene. ¿Cuál sería la excepción? Las famosas glándulas de Brunner, con la gran cantidad de moco que producen, y el epitelio, que sería plano estratificado no queratinizado. Bien. Vamos antes. Irrigación. ¿Quién irriga al esófago? Nervio. Y estrechamientos, no vamos a hablar de estrechamientos. El esófago tiene 3 estrechamientos. El primer estrechamiento está aquí, vamos a poner así, primer E. ¿A qué nivel se da? El primer estrechamiento, entre paréntesis, también se llama cervical. ¿Por qué cervical? Porque está en la base del cuello, pertenece a la región del cuello. Y justamente ocurre en el lugar donde nace, es decir, a nivel cricoideo. El segundo estrechamiento, más o menos por aquí,
voy a colocar así, segundo E. Torácico. Y entre paréntesis, vea, este segundo estrechamiento está en el tórax y justamente donde está el callado de la aorta. Y algunos autores dicen, a veces no es el callado, sino es el bronquio izquierdo. Por eso, para evitar ese tipo de disenso, de que yo digo esto, digo el otro, entonces al final el consenso es de que el segundo estrechamiento, que es torácico, se llama broncoaórtico, o si quieren, aórtico bronquial. Pero recuerden que es bronquio izquierdo. El tercer estrechamiento es de este nivel, que justamente es el diafragma. El diafragma tiene un orificio que se llama hiato esofágico, donde pasa el esófago. Voy a colocar aquí, tercer estrechamiento, y entre paréntesis A, que sería estrechamiento abdominal, o también, como la mayoría de los libros les gusta llamar, frénico, para hacer la alusión al diafragma. Tres estrechamientos: cricoideo, broncoaórtico, abdominal, que es el frénico. ¿Por qué se llama estrechamientos? Porque están comprimiendo, están disminuyendo el tamaño, el lumen del esófago. Pero no es que lo aplastan, solamente disminuyen un poco. Por eso se llaman estrechamientos. Imagino que en anatomía han debido ver las relaciones, porque tiene bastantes relaciones los estrechamientos, tanto en las porciones que estamos mencionando. Y eso es clave porque son cadáveres el estrechamiento. Recuerden que el esófago se va más a un lado de la línea de los cuerpos vertebrales. ¿Cuáles son las arterias que llegan al esófago? Generalmente la manera más fácil de aprender son arterias esofágicas superiores, arterias esofágicas medias y arterias esofágicas inferiores. Las superiores, las arterias esofágicas superiores provienen de las arterias tiroideas inferiores para irrigar la parte superior del esófago. Las arterias esofágicas medias provienen de las intercostales, las que están entre las costillas, provienen de la aorta ascendente o torácica, y pueden haber algunas ramas bronquiales que también dan arterias al esófago en toda la parte torácica del esófago, en toda la parte media. Las arterias esofágicas inferiores provienen debajo del diafragma. ¿De dónde provienen las arterias esofágicas inferiores? De las diafragmáticas o frénicas inferiores y de la gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda, eso van a llevar seguramente después con su docente. La gástrica izquierda es una de las más importantes y se relaciona también con el estómago. ¿Por qué? Porque esa viene del tronco celíaco. El tronco celíaco es una rama, es un tronco, una rama gruesa, impar de la aorta abdominal. Ya vieron abdomen, ¿verdad? ¿Han visto aorta abdominal? ¿Sí? La aorta abdominal tiene ramas pares, al igual que la aorta torácica, tiene más pares, sale al lado derecho o al lado izquierdo. Pero la aorta abdominal tiene tres ramas impares: el tronco celíaco, después la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Esas son las únicas ramas impares de la aorta abdominal. El tronco celíaco tiene tres ramas: la hepática común, que se va al hígado, la gástrica izquierda, y aquí tenemos a la esplénica. ¿Cuál nos sirve? Esta, porque esta va a dar ramas para el tercio inferior del esófago, que se llaman esofágicas inferiores, y además va a dar irrigación para el estómago, tanto en la curvatura menor como parte de la curvatura. ¿Dónde está mi? Y eso van a ver en el abdomen. ¿Alguien tiene para borrar? Arrepiéntase. ¿Le presté a alguien? Gracias. Entonces esto van a ver después, ¿sí? De ahí vienen las arterias. Ahora, ¿de dónde vienen las venas? Eso van a revisar con el sistema venoso, que en el anterior semestre se aprende, el sistema venoso ácigos, el hemiácigos y el hemiácigos accesorios, relacionado con el drenaje venoso. La inervación, externa e interna, extrínseca e intrínseca. La extrínseca o externa se da por el nervio vago y por la parte del tronco simpático. Y la interna está aquí. Meissner y Auerbach. Vamos con el estómago. El estómago, esto es un poquito también debatido. Primero, es un órgano muscular hueco y tiene la forma de J. Se parece más a una J, porque recuerden que en anatomía
la mayoría de los órganos, glándulas y tejidos lo hacen parecer a figuras de la naturaleza o apariencia a algunos animales, plantas, aves de la naturaleza. El esfenoides tiene forma de ¿qué? De mariposa. Muy bien, de mariposa. Entonces, esas son las características que le dan, más o menos, ¿no? Entonces, siempre lo asemejan, de ahí vienen incluso las normas y los nombres. En el caso del estómago, tiene forma de pote, es un órgano muscular, es un órgano hueco, su capacidad de almacenamiento va más o menos entre 4 hasta 4.5 litros. No es en kilos, es en litros. ¿Sí? Esto para los latinos, pero si se van a otra región, es menos, 3.5 a 4. ¿Por qué? Porque culturalmente el latino come bastante. Miren los mexicanos, comen mucho. Miren los peruanos, bastante gastronomía. Miren los bolivianos, los cochalos principalmente. Full comida. En Ecuador también. En general, los latinoamericanos, ¿no?, tienen un estómago un poquito más adaptado para la comida. No, yo me enfermo. 4.5 litros. Si se van a algunos países, por ejemplo, europeos o asiáticos, dependiendo del lugar, puede variar también. ¿Okay? Esa es la capacidad del estómago. Y vamos con las diferentes partes. Esto, primero, es un órgano que se encuentra. ¿Dónde se encuentra? Entre las 9 regiones topográficas del abdomen. No se olviden que una cosa son las 9 regiones topográficas y otras son los 4 cuadrantes. Epigastrio. Muy bien, epigastrio, hipocondrio izquierdo, derecho. Otamillón, derecho umbilical, blanco derecho, blanco izquierdo. Hipogastrio, ¿qué es esto? Ociliaca derecho, ociliaca izquierdo. ¿Dónde se encuentra el estómago? Hipocondrio Exacto. ¿Cuál? Derecho, flanco derecho. Izquierdo. Generalmente es epigastrio e hipocondrio izquierdo. Puede llegar al flanco dependiendo, pero generalmente es hipocondrio, epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Yo sabía Ahora, algo que estas partes que ha puesto su Por favor, compañera, pélame. fondo, cuerpo, cardias, antro, pilórico, etc. Uy, me puedo ver mi ojo Sí, acá. anatómicamente no lo puedes ver. Abrir el cadáver y, a ver, hay una línea, hasta aquí es el antro, hasta aquí es el fondo. No, eso es más por la parte histológica, que al microscopio puedes saber cuál es cuál. Y por la fisiología, por la cantidad de ácido clorhídrico que se produce. Pero recuerda que el estómago también cambia de posición. Si tú estás paradito, tendrá esta forma. Y los jugos gástricos estarán más o menos hasta este nivel. Pero si tú te echas, ¿no?, cambia de forma y los jugos también estarán a este nivel. Entonces eso también hay que considerar el posicionamiento de la persona. El estómago va a tener dos ejes, el eje, anatómicamente hablando, el eje vertical y un eje horizontal. El estómago va a tener dos pequeños ángulos, el ángulo del cardias y el ángulo pilórico. El estómago va a tener dos bordes o curvaturas, la curvatura menor y la curvatura mayor. ¿Por qué son importantes? Porque la curvatura menor está en relación con el aumento menor y la curvatura mayor con el aumento mayor. Pero no solamente es importante para eso, lo voy a borrar esto. Vamos a dejar la F de fondo y la C de cuerpo. Recuerden que aquí tenemos otro órgano. Ay, doctor, qué feo su órgano. No importa, es vaso. Así. Izquierdo, derecho. Izquierdo, solo tenemos uno. Ahora que tú lo pongas al derecho, ya es tu vaso, haces lo que quieras con tu vaso. Pero mira, vamos a borrar esto porque si no se van a confundir. Aquí voy a poner F de fondo y aquí obviamente la C de fondo. Doctor, eso no parece un vaso. Que es un vaso con esplenomegalia. Es decir, que para decir esplenomegalia tiene que por lo menos pesar más de 450 o 500 gramos, si no, no es esplenomegalia. Eso significa que el vaso está atrapando un proceso infeccioso, por eso crece de tamaño, si no, no crece. Y aquí tenemos un ligamento. No van a confundir con la arteria. Aquí vamos a poner un ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento entre la curvatura mayor y el vaso? Gastroesplénico. Aquí tenemos el poderoso hígado. Grande. Aquí tenemos otro ligamento.
llamado curvatura menor, donde el aumento menor, y el hígado, que se llama ligamento gastrohepático. Y aquí tenemos el colon. Ay, su colon, doctor, ¿cómo está el colon? Ahí está su colon. Aquí tenemos otro ligamento, donde el aumento mayor, y se llama ligamento gastrocólico. ¿Para qué sirven los ligamentos? Tienen terminaciones nerviosas que muchas veces cuando se inflama el estómago o cuando la persona está llena de flatulencias, es porque el aire que come, el aire al tragar, se acumula aquí, en el fondo. Esto es lo que se conoce como la boca del estómago. Las mamás dicen, las señoras, a los pacientes dicen, ah, doctor, me duele la boca del estómago. Pero anatómicamente, histológicamente, ¿cuál es la boca del estómago? El fondo, o fundus. Esta es la zona, la parte superior, donde se llena de aire, se almacena, se concentra y puede dar ese dolor. Y estos ligamentos pueden transmitir dolor muchas veces en gastritis crónica. Cuando tienes gastritis crónica, me duele aquí, flanco derecho, flanco izquierdo, epigastrio, mesogastrio. ¿Pero por qué el dolor está irradiado? Los ligamentos son importantes para eso. ¿Okay? ¿Qué más? Curvaturas ya saben, ejes, estrechamientos y ángulos. No, estrechamientos no, ángulos. Vamos con la histología. Lo voy a hacer aquí. Vamos a borrar esto. Y van a ver que hay algunas pequeñas particularidades en el estómago. Por ejemplo, la mucosa también tiene epitelio, tiene lámina propia y tiene la muscular de la mucosa. Pero la diferencia es que el epitelio es cilíndrico. Siempre. De hecho, la mayoría de las estructuras del sistema gastrointestinal o tubo digestivo es epitelio cilíndrico simple. La lámina propia es tejido Laxo. conectivo laxo. Eso ya saben, se mantiene. Y la muscular de la mucosa también se mantiene. Algo que tiene el estómago, que no tiene la mayoría, es que en la mucosa se encuentran las glándulas. Pero doctor, usted dijo que las glándulas pertenecen a la submucosa. Sí, a excepción del estómago. En el estómago las glándulas están en la mucosa y no en la submucosa. Luego viene la submucosa, que ya no tiene glándulas, obviamente porque le pertenecen a la mucosa, pero sí tiene el plexo submucoso de Meissner. Luego viene la muscular. Ah, y aquí hay otra excepción. ¿Cuántas capas debería tener el estómago? Digo, el sistema gastrointestinal. 2. Circular interna, longitudinal externa. Y esto les voy a preguntar el viernes si les toca. En el caso del estómago tiene 3 capas. Se mantiene la circular, se mantiene la longitudinal. La longitudinal externa se mantiene. La circular ya no es interna, ahora es circular media o intermedia. Y aquí hay la oblicuo interna. Es decir, que se está añadiendo la capa oblicua solamente en el estómago. Por eso hay ciertas excepciones. Y luego tenemos adventicio serosa. La serosa que ya conocen. ¿Listo? ¿Quién irriga el estómago? Las arterias, obvio. ¿Qué arterias? Tronco celíaco primero. Aquí tiene que ver el tronco celíaco, nace aquí. Esta es así es la arteria esplénica, tortuosa, serpentante como una víbora. Viene aquí la hepática común que se va al hígado y se va a dividir en 2. Y aquí viene la gástrica izquierda, que generalmente es así. Y tiene varias ramas. Incluso aquí tienen las gástricas cortas, las gástricas posteriores. Eso lo van a ver con anatomía, porque es el tronco celíaco. Tienen que enseñarles tronco celíaco, mesentérico superior. La mesentérica superior da ramas para la curvatura menor y para el ángulo. La mesentérica superior, que lo hemos borrado. Bien. Ahora, esto es importante. ¿Cuáles son las células histológicas más importantes? Uno de sus compañeros en la competencia del día martes ponía varios tipos de células. Y habíamos mencionado 2 células importantes. Las células parietales y las células principales. ¿Qué producen las parietales? El ácido clorhídrico, los jugos gástricos. ¿Qué produce las principales? Pepsina, que es la degradación de pepsinoquinol. Y en estas 2 también va a haber la secreción de factor intrínseco. ¿Sí?
¿para qué es importante estas células? El H. pylori, ¿cuánto es el pH? Porque dice ácido clorhídrico. El pH del estómago, 3.5 a 4. ¿Y cuánto es el pH normal que tenemos todos en el cuerpo? 7, 6, 7. Normal. 6. ¿Qué dice? 6. Así, no. 7,35 a 7,45. El promedio 7,4 o 7,40. Este es el pH normal que tenemos todos en nuestras células. Pero miren cómo está el pH del estómago. 3,5. Súper ácido. Porque mientras esté debajo de 7, ácido. Mientras más se acerque al 1, más ácido. Mientras más alejado está del 7, 8, 9, 10, 11, 12, va subiendo, más alcalino. Como es tan ácido, la mayoría de los microorganismos, cuando llegan al estómago, mueren. Ácido. Obviamente se desintegra. Ojitos, piernitas, todo. A excepción del H. pylori. Esta bacteria le encanta el ácido. De hecho, hace que las células parietales produzcan más ácido clorhídrico. Si el ácido clorhídrico estaba aquí, ahora está aquí, y luego estará hasta la boca del estómago, y tienes tanto ácido clorhídrico en el estómago que va dañando la mucosa, que tiene epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Va dañando la lámina propia y al final debilita tanto que le inflama y te da gastritis aguda. Si esta inflamación va por años, varias partes del estómago, de la mucosa, por el H. pylori están dañados, incluso ya hay úlceras. Y ahí viene la gastritis crónica. A veces estas úlceras se perforan, el contenido del estómago sale, produce una peritonitis mortal. Muy difícil que salga vivo el paciente. A menos que ese momento lo estén ingresando a quirófano y le hagan un lavado peritoneal, abdominal, puedan cauterizar esas úlceras, parar la hemorragia, pero muy difícil. Se mueren. Por eso las gastritis son peligrosas. Bien. Hormonas importantes del estómago. Y esto también es fisiología del tercer semestre que van a aprender en fisiología 1. Una de las hormonas más importantes es la gastrina. Y la otra hormona importante se llama grelina. Van a averiguar en su libro las funciones de estas. Pero la más importante, grelina. La grelina es una hormona que se encarga de producirte saciedad. La grelina se activa más o menos en unos 10, 15, 20 minutos. ¿Qué significa? Que si John viene y empieza a comer su pollo quindón, yo como rápido, y en 5 minutos se acaba su pollo quindón, no le ha dado tiempo al estómago para activar la grelina. Y como no activó la grelina, después de pocos minutos va a tener hambre y va a seguir comiendo y John va a engordar. Por eso los que tragan, los que comen rápido suelen engordar. Con la grelina. Y además de que mete aire y se va a llenar el fundos de aire y va a tener flatulencias, gases y todos esos malestares estomacales. Pero vamos al otro extremo. Hay señoritas que comen lento, ¿no? Stacy. 2 horas con su plato. Y ya pasó horas y horas de familias que vinieron. Imagínate, yo he conocido estudiantes que comían en 1 hora, colegas que comían en 1 hora y media. Suave, hablando, charlando. Obviamente, estas personas, exagerar más de 1 hora no está bien, pero lo bueno de estas personas que al comer lento no suelen engordar porque activan a la grelina durante los 10-15 minutos que están alimentándose. Esta hormona va al cerebro y le dice ya está bien, y eso evita que comas más. Porque recuerda que el estómago puede seguir creciendo. Si antes entraba 4.5 litros o 4 litros de comida, ahora puede entrar 5, ahora puede entrar 6. Eso es importante. Ahora, la grelina se está estudiando junto con el PPY. ¿Qué es el PPY? Polipéptido Y. Se ha visto que estas dos pueden estimular el apetito, tanto para saciarlo o simplemente para cortarlo. En muchas personas jóvenes, si ven a algún joven que está gordo y obeso, es posible que tengan trastornos de grelina o que no esté funcionando, por lo tanto no le da la sensación de que está lleno y el estómago se hincha, crece y crece. Para este tratamiento hay medicamentos que pueden cortar o pueden inhibir o pueden estimular estos dos, pero el tratamiento en Bolivia y en el mundo que está resultando es el famoso bypass gástrico.
El bypass gástrico te cortan un pedazo del estómago y ahora te reducen. Si tu alimento era 4 litros, ahora será 2.5. Entonces, al tener un estómago más pequeño, obviamente, menos cantidad de comida. Son cirugías. Pero no, si sigue la producción de la grelina. La grelina no se produce si el estómago es chiquito o grande. Se produce siempre y cuando reciba alimento después de unos 10-15 minutos. Hay también, ¿no? Medicamentos para los que no quieren, no coman, porque no coman. No te escucho. Hay medicamentos para que no tengan apetito. Hay medicamentos que estimulan por eso la producción de grelina, se activa antes y tienes una sensación de saciedad, ¿no? O pueden hacer lo que hacen las modelos. O lechuga. No. O con lechuga. Agua, hielo. Dulces, menta, más H2O. Ah. Ellas tienen hambre, agarran eso. Aquí en Bolivia las más conocidas son las alcas. No sé en Perú cuáles serán, pero mentitas, las mentas. Y a las alicas también sí, porque son de menta. Se comen y con agua. Se comen y con agua. Y tienen esa sensación de saciedad porque en el proceso activan la grelina, el estómago se ocupa de agua y la sensación de la menta pues les da cierta sensación de que están llenos. Claro, eso para no engordar, para mantener su figurita. O pueden hacer el papelito blanco, ¿no? Se llaman así. No es papel higiénico. Agarran trocitos de papel, digamos aquí, lo rompen, se lo comen y se lo comen. El cerebro dice, este es pollito, este es charquecito, este es, no sé, leche de tigre, canchita, no dice nada. Simplemente lo que hace el estómago es, está ingresando alimento, aunque sea papelito, y luego activa la grelina y les da esa sensación también. Pero estas son técnicas inapropiadas para las modelos. ¿Alguna modelo aquí? No, pero... No necesitan, obvio, son modelos. Pero no ¿Qué nos recomienda usted, doctor? Preguntas, dudas. Doctor, ¿qué nos recomienda usted? ¿Qué nos Pero recomienda? primero, sí, luego. ¿Qué? Terminan con gastritis aguda, porque no están digiriendo lo que deberían. Bien, continuamos la explicación. Ahora, esto también vamos a entrar al páncreas. Por eso le pedí a Stacy que dibuje grandecito. Este es el duodeno. El duodeno viene así más o menos y después se continúa así. Miren, esta primera porción, solo esta, Creo que de configuración. vamos a hacer esto. No sé, es más altita. Listo. Esta primera porción, solo esta, se llama primera porción del duodeno y es ascendente. Maldita. Esta es la segunda porción del duodeno llamado descendente. ¿Por qué? Porque está bajando. Esta es la tercera porción del duodeno llamado porción transversal u horizontal, porque más o menos va en ese plano. Y esta que ya sube, vamos a hacerlo así, sería la cuarta porción del duodeno, también llamada ascendente. La primera superior, descendente, transversal, ascendente. A esta le decían antes ascendente, pero para no confundirla con la cuarta porción, prefieren decirle superior. ¿Ok? Superior, descendente, transversal, ascendente. ¿Qué viene aquí? Esto ya es yeyuno. Luego viene el ilio, intestino delgado. ¿Por qué les dibujo esto? Porque aquí, señores, señoritas, está así. Miren, por eso he dibujado también grande el vasito para que ustedes sigan. Este es el páncreas, lo de color verdecito. Bueno, mi verdecito ya no está hablando. ¿Cuántas partes tiene el páncreas? El páncreas, por lo tanto, está ubicado detrás, no delante. Por eso es un órgano que está ubicado postero, inferior al estómago. Y tiene las 4 Cs. La primera C, cabeza, cuello, cuerpo, cola. Y en la cabeza
un proceso llamado proceso uncinado o unciforme, que en forma de coma lo va a envolver. Ahora, el páncreas es un órgano retroperitoneal, ¿sí? Posterior inferior, pero tiene dos conductos. Conducto pancreático principal y este que voy a hacer de línea punteada, conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático principal viene y se abre aquí. ¿Dónde se abre? En la segunda porción del duodeno. Eso van a aprender hasta cuando estén en hospital y en cirugía y siempre. ¿Dónde se abre el conducto pancreático principal? Segunda porción del duodeno. ¿Para qué se abre? Este conducto transporta los jugos pancreáticos. Ahora, histológicamente el páncreas tiene dos partes, un páncreas exócrino y un páncreas endócrino. Y ustedes ya saben, ¿qué produce el endócrino? Células alfa, glucagón, células beta, insulina, ¿no? Las Somatostatina. etc. Bien, y las exócrinas, las enzimas, amilasa, lipasa, las más importantes, pero hay más. Bien, estas que son del páncreas exócrino se producen en el páncreas exócrino y son vertidas al conducto pancreático, donde están los jugos pancreáticos. Pero estas están dormidas, dormiditas. Amilasa y lipasa están durmiendo, como algunos de ustedes se duermen a veces. Cuando salen y llegan a la segunda porción del duodeno, la amilasa y la lipasa despiertan, se activan. ¿Y qué hace la amilasa? Degrada carbohidratos. ¿Qué hace la lipasa? Lípidos y grasas. Pero ¿qué pasaría si la amilasa y la lipasa despertaran o se activarían antes de llegar al duodeno? Empiezan a comerse el páncreas por dentro, hacen una autofagia, se comen su tejido y eso se llama pancreatitis. Por si acaso. Pancreatitis. Pero doctor, ¿por qué estas enzimas se están despertando o activando dentro del páncreas? Varias causas. La primera, en el caso de la causa más común de pancreatitis es la comida rica en grasas, comidas copiosas, comer mucha grasa, ¿no? La grasa mal y demás puede activarlas antes de que salgan al duodeno. La segunda causa más frecuente está entre la obstrucción del páncreas y el consumo del alcohol. En algunos encontrarán la segunda causa es la obstrucción, la tercera es el alcohol, y en otros encontrarán la segunda es el alcohol y la tercera es la obstrucción, pero esas dos están compitiendo. ¿Por qué la obstrucción? ¿Quién obstruye el páncreas? Le explicaba a Grecia que nosotros tenemos, aquí estaba el hígado, y el hígado tiene la bolsita que es la vesícula biliar. ¿Cómo se llama su conducto? Se llama cístico. El hígado tiene otro conducto llamado hepático, ¿sí? Hepático común. Se unen y forman esto, que sería el conducto colédoco. El colédoco viene y justamente donde se abre el conducto pancreático principal se unen ambos conductos. Entonces aquí se secreta la bilis en la segunda porción del duodeno porque la vesícula, la bilis que almacena, la vesícula es del hígado pero lo almacena, da bilis y el páncreas le da sus amilasas y lipasas para que la bilis y la amilasa y la lipasa degraden el alimento que todavía está en el tubo digestivo. Pero si tienes piedritas en la vesícula o cálculos biliares o litos biliares, imagínate que estas piedritas, la señora sigue comiendo grasa, no entiende el paciente, esta piedrita vino y tapó el conducto cístico, colecistitis o cistitis, ya tiene dolor, pero se compra ranitidina, se compra Viadil, esta piedrita es empujada por otra piedrita, ahora cae al conducto colédoco, y como el conducto colédoco es un poquito más ancho que el cístico, por gravedad cae y justamente obstruye aquí. Donde está saliendo el jugo pancreático lo obstruye. Por lo tanto se acumula el jugo pancreático y la amilasa y la lipasa despiertan y se comen el páncreas. Pancreatitis por cálculos biliares. Peligros.
Hasta ahí, Creo que voy a hacer preguntas. gastroentero. Me hago. Fácil, ¿no? Anatomía, facilito. Si ustedes ven el cadáver, perdón, cuando vean en el cadáver el estómago es interesante porque el estómago se ve arrugado, por eso llaman superficie corrugada debido a la mucosa. Esto se complementa con eso. Ahora sí, Stacy pregunta.